Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase número 2. Ya seguimos en la unidad temática 1, oferta y demanda de recursos hídricos. Vamos a ver estos temas de conocimiento general, de cultura general, pero sirven totalmente integrado a los conocimientos técnicos que estamos acostumbrados a recibir. Acá vamos a recibir un compendio de información multidisciplinar, entonces es importante después, con este bagaje de conocimientos, de nuestro ambiente, de nuestros sistemas hídricos, ir articulando este conocimiento, estas disciplinas. Entonces vamos a ver aspectos socioeconómicos de América Latina, de Argentina, vamos a hablar de cuencas, de sistemas hídricos, eh, transfronterizos, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, a nivel sudamericano, a nivel argentino, a nivel regional y a nivel provincial, ¿no? Y vamos a ir mechando un poquito con temas de agua subterránea. Entonces vamos a arrancar con un marco de la patria grande, decían ahí algunos, de América del Sur, o Latinoamérica en general. Y la realidad que nos toca vivir es propia de un lugar de subdesarrollo, desgraciadamente, con unos ingresos bajos, ¿no? Ahí están indicados unos montos entre 500 y 5.000 dólares, es un rango amplio, hay una gran desigualdad de la distribución de la riqueza, existe una gran cantidad de habitantes que están por debajo de la línea de la pobreza, una gran meta de desarrollo por conseguir, ¿no? en la zona. Hay una gran, y casi con récord mundiales en algunas ciudades de América del Sur, un gran aumento de la población urbana. Digamos, hay una urbanización muy importante en la región y que es propia del mismo subdesarrollo que ha tenido, digamos, donde no hay planificación, donde existe un desarraigo rural, un éxodo rural que llevó a las comunidades a concentrarse y después a vivir en la marginalidad, ¿no? Este mismo desarrollo urbano mal planificado genera muchos de los problemas que vamos a ver. Existen grandes déficits en salud, educación, vivienda, los pilares de cualquier territorio, ¿no? Existen elevadas deudas externas, balanzas comerciales negativas, eh, generalmente son servicios primarios, es decir, productividad primaria. Tenemos la gran problemática de la urbanización, ¿no? De la población urbana supera el 80% del total de habitantes de América del Sur, que superan los 400 millones, casi un 5% de la población mundial. Si consideramos casi 8.000 millones de habitantes del planeta, nosotros, Sudamérica, representa poquito o cercano al 5%. 400 millones. Argentina tiene una población de poco más de 45 millones, de los cuales arriba del 90% viven en zonas urbanas. Entonces hay una alta concentración. Si bien nuestra densidad demográfica es baja, porque tenemos una gran superficie de territorio, si no recuerdo mal, 2,7 millones de kilómetros cuadrados, después lo voy a chequear, pero hay una baja densidad poblacional, pero está concentrada en las grandes metrópolis, ¿no? Esta población concentrada, urbanizada, buscó mejores ofertas o condiciones de vida, ¿no? para su desarrollo, entonces buscaban servicios de salud, de empleo, educación. Hay un concepto de globalización que llevó desde la década de los 80 a implementar tecnologías en los procesos industriales,
y hubo ese éxodo que les comentaba de las localidades más alejadas a las metrópolis, con el fin de buscar esta oferta de estos servicios, ¿no? Y desgraciadamente este proceso de urbanización no significó un aumento de las mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario. Produjo desempleo, produjo marginalidad, una carencia de un montón de necesidades básicas que han quedado insatisfechas porque no estaban preparadas las ciudades para recibir ese avance o esa necesidad de vivienda, esa necesidad de infraestructura. Entonces empezaron a aparecer zonas marginales, ¿no? Villas inestables, villas sociales, villas miserias que se les denominaba, con grandes requerimientos, con grandes problemáticas, ¿no? Ahí vemos abajo a la izquierda una curva de crecimiento poblacional, yo en la primera clase se las mostré. La gran problemática de la humanidad es el hombre. Este crecimiento descontrolado genera, obviamente, una necesidad de servicios, de recursos, y la natura es una sola y bueno, no alcanza para esa demanda ineficiente, ¿no? Entonces el concepto siempre va a ser administrar el recurso que siempre va a ser escaso. Acá en la figura de la derecha vemos una relación, a medida que pasaban las décadas, respecto de la población rural, que es la celeste, o la azul, perdón, la roja, y la población urbana. Entonces vemos cómo la población urbana ha ido creciendo a medida que pasaban los años, y la población rural se mantuvo o incluso decreció, ¿no? Entonces las condiciones sociales de esta gran región de América del Sur están básicamente enmarcadas en estos procesos de globalización, que como les decía, comenzaron en los 80 y con gran auge en los 90, donde hubo una tecnologización, o sea, una tecnificación, perdón, de los procesos industriales, buscando eficiencia productiva, reducción de costos y mejorando la calidad del producto, pero a expensas de un requerimiento de calidad de mano de obra, por ejemplo. Entonces, no había ofertas de empleos para estos pobladores rurales que venían a las ciudades. Entonces, había desempleo. Y tampoco había ofertas o programas para poder capacitar a esta gente. Entonces, es un círculo vicioso donde aumentan las demandas, aumentan las necesidades de infraestructura y generan este tipo de situaciones, ¿no? Donde ahí vemos una urbanización, un asentamiento poblacional totalmente marginado, totalmente falto de infraestructura básica, ¿no? Con todos los problemas que eso conlleva. Les comenté de la desigualdad de la distribución del ingreso, de la riqueza. América del Sur es mal ejemplo en varias cosas. Por ejemplo, ¿Sí, Sabri? Que te salió mal el audio en la última frase que dijiste. Se puede ir cortando. Un poco la voz. Sí. Quizás en la grabación quede bien y después van a tener que revisar. Es mi mala conectividad. Les decía de la desigualdad de la distribución de la riqueza. América del Sur, fíjense esta figura de arriba, tiene el mayor ingreso del 5% más rico de la población. Es decir, los más ricos de nuestra región, América del Sur, ganan más que los más ricos de otras regiones.
Y al revés, los más pobres, el 30% más pobre, es más pobre que el 30% más pobre de otras regiones. ¿Se entiende? Entonces hay una gran brecha de ingresos, ¿no? Y vemos estas dicotomías, estas disparidades, esta polarización, ¿no? Grandes urbes, muy, muy concentradas, con mucha tecnología, mucho desarrollo, y muy cerca, y en la periferia generalmente, estas zonas marginales, ¿no? Por otro lado, analizaremos los recursos, en este caso, énfasis en el recurso hídrico. Tenemos una gran disponibilidad de agua, ¿no? América del Sur concentra el 28% de la oferta mundial total. 28% cuando los habitantes representan el 5%. Entonces tenemos agua de sobra, ¿sí? Casi comparada con la oferta hídrica de Asia, que tienen arriba de 2.500 millones de habitantes. Entonces, tenemos una ventaja en ese sentido. Hay una gran oferta. Les comenté en la clase anterior que una cosa es la oferta, el volumen de agua, y otra cosa es la accesibilidad, la disponibilidad de ese recurso. Entonces, una investigadora sueca, una hidróloga sueca, Falkenmark, en los 90 propuso dos umbrales, ¿no? Un indicador de estrés y de escasez hídrica, con esos volúmenes por año por persona. 1.000 metros cúbicos por año por habitante y 1.700 metros cúbicos por habitante por año para determinar si una población se encuentra bajo estos umbrales o dentro de estos umbrales, y ya es una indicación de escasez o de estrés. Vemos ahí algunos países listados en el cuadro de barras, y vemos, por ejemplo, que Perú es el más complicado de todos, y tiene, creo que en algún lado estaba indicado, pero bueno, hay proyecciones que indican que para el año 2050 ya van a estar con escasez. Hoy en día están con estrés hídrico. Bien, siguiendo con los aspectos físicos de Sudamérica, podemos hablar de la importancia del clima, ¿no? En América del Sur tenemos un gran porcentaje de su superficie, más del 20%, que está en una zona de aridez, ¿no? O semiárida. Y ahí en la figura de la derecha vemos el continente sudamericano, y vemos esta banda de color naranja, que es lo que se denomina la diagonal árida de Sudamérica, ¿no? Y vemos que afecta a Argentina en más de un 60% casi, y a Mendoza, que está por acá más o menos, le pega completamente la diagonal árida, ¿no? Esta condición física, debido a procesos orogénicos, a distancias del Atlántico, y a un montón de explicaciones meteorológicas, tiene esa condición de aridez, ¿no? Las precipitaciones son escasas en esa banda o en esa diagonal árida, y las condiciones del recurso hídrico son obviamente también bajas, ¿no? La productividad agrícola se desarrolla generalmente bajo riego, a diferencia de otras zonas donde no necesitan un riego ni siquiera complementario o suplementario, y acá es totalmente necesario. Si nos vamos a la Argentina, podemos dividir al territorio en zonas áridas, semiáridas o húmedas. Nuevamente, este valor es importante. Las zonas áridas y semiáridas superan las 3/4 partes del territorio, ¿no? Que es toda esta banda de colores que vemos acá. Pero a contraposición, yo les dije en la primera clase que la historia de las civilizaciones siempre ha estado vinculada
al recurso hídrico. Obviamente, los primeros asentamientos, las primeras fundaciones de las ciudades requieren el recurso hídrico. Entonces, ¿dónde fundaban primero? Y donde había agua. Entonces vemos que en las zonas áridas y semiáridas no hay tanta población concentrada, ¿no? Siguiendo con el clima, en Sudamérica tenemos dos extremos bien marcados, bien diferenciados. Tenemos zonas hiperáridas, ¿no? En el norte de Chile, en el desierto de Atacama, sur de Perú, donde tenemos precipitaciones del orden de los 10 milímetros anuales. La vegetación se adapta, obviamente la natura siempre es más sabia que el hombre, y por ejemplo acá vemos un cinturón de coirones, pastos, poas se denominan, de altura, donde son comunidades, ¿no? Comparten raíces y se defienden del viento. Entonces se ubican en estas formas particulares para poder sobrevivir, para poder desarrollarse, ¿no? Y tenemos la contraparte, zonas hiperhúmedas, con precipitaciones arriba de los 9 metros anuales, 9.000 milímetros anuales, donde, por ejemplo en Colombia, ahí en la serranía de Baudó, donde tenemos este tipo de selvas, ¿no? Muy húmedas, donde también aparecen ecosistemas donde el agua es el principal medio de transporte y de producción de todo el ciclo trófico y la vida de ese sistema. Y también en estos junglares vemos comunidades, estos que están conectados por abajo, y están adaptados a esta inundación permanente, ¿no? Respecto de las aguas superficiales, podemos decir que tenemos una gran parte del territorio sudamericano que drena hacia el Atlántico, ¿no? Debido básicamente a la orogénesis, es decir, cómo se formó el continente, cómo se elevó la cordillera de los Andes, lo que hace que el oeste siempre esté más elevado que el este. En general, hay casos donde existen drenajes hacia el este, hacia el oeste, digamos. Y tenemos una pequeña porción, cerca del 7%, que drena hacia el Pacífico, digamos, ¿no? Que es toda la franja de Chile, por ejemplo, y toda la costa pacífica de Perú hacia el norte. Algunas cuencas de Argentina drenan hacia Chile. La mayoría de los ríos tienen un régimen pluvial, es decir, dependen de las lluvias. Y ese régimen condiciona los caudales de estos ríos, ¿no? Y su distribución en el tiempo. Generalmente cuentan con un solo pico de un hidrograma anual, ¿no? En cambio, regiones, ríos no pluviales, de régimen pluvial, sino nival, por ejemplo, o pluvio-nival, podrían llegar a tener 2 picos en el año, ¿no? Pasa esto en la Patagonia Argentina. Dentro de nuestra Sudamérica tenemos 2 de las principales cuencas del mundo, ¿no? El Amazonas, el del Amazonas y el del Río de la Plata. Y vamos a ver ahora un poco de fisiografía argentina. Hay que conocer, les digo nuevamente, nuestro territorio para interpretar cómo poder gestionarlo de la mejor manera, ¿no? La primera imagen de la izquierda muestra una imagen satelital, atmosférica, de la NASA, denominado NOAA. Tiene una gran repetitividad, generalmente lo utilizan los meteorólogos para determinar y pronosticar el tiempo, porque las coberturas de nubes se ven muy bien, y están cada 1 hora, creo que tenéis una imagen nueva. Ahí se ve sin cobertura de nubes, y se alcanza a ver la vegetación, ¿no?
y el cordón andino. Y vemos nuevamente la diagonal árida, ¿no? Fíjense. La imagen central muestra la ipsometría, es decir, la relación de alturas sobre el nivel del mar, y vemos estas bandas de color que se llaman coropletas, que determinan rangos altitudinales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de 0 a 500 metros, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, y así. La tercera imagen corresponde a una regionalización climática. Tenemos las zonas cálidas al norte, templado en todo el centro, árido en la diagonal árida, y un clima frío en Patagonia. Después tenemos la imagen de la izquierda, muestra las isoyetas, es decir, la pluviometría, las lluvias medias anuales. Las curvas que unen esos puntos se llaman isoyetas, o isoyetas. Y vemos una gran pluviometría anual aquí, es decir, las lluvias están concentradas en la Mesopotamia argentina, arriba de 1000 milímetros, 1500 milímetros, 1800, 2000. Y también tenemos concentraciones de precipitaciones sólidas, en este caso, en la Patagonia y los bosques valdivianos, por ejemplo. Y en el centro, nuevamente, una escasez del recurso hídrico, por lluvia, ¿no? A la derecha tenemos una red hidrográfica que presenta los principales cursos superficiales de Argentina. Vemos, como les decía, la mayor parte drena hacia el Atlántico. Tenemos las grandes concentraciones. Acá vemos una red hidrográfica densa, ¿no? Acá está el agua, acá viene el agua, acá está la población, ¿no? Y fíjense que en el centro, ya patagónico, tenemos esta fisiografía de mesetas, y son ríos alóctonos, es decir, solamente transportan el caudal que viene viajando de las nacientes por su precipitación o su fusión nival, y solamente transportan, acá no hay lluvias entre medio, sino que transfieren ese agua hacia la costa atlántica. El mapa de la izquierda Profe, representa... Sí. ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la imagen de la red hidrográfica? Sí. ¿Allí se marcan los ríos secos o no? No, por eso les dije, son los principales. Los ríos Ah, secos bien. sería todo azul. Quedarían franjas blancas, pero no, son los ríos permanentes y los principales. Siguiendo con la figura de la izquierda, vemos las cuencas. Enseguida lo vamos a definir bien, pero básicamente una cuenca concentra el recurso hídrico en un punto. Yo puedo definir cuencas en cualquier punto, donde yo establezca un cierre de la cuenca, ¿sí? Eso es importantísimo. Que ustedes, cuando escuchen la palabra cuenca, inmediatamente pregunten, ¿cerrada en qué punto? Porque la cuenca del río Mendoza puede tener 15.000 kilómetros cuadrados, o puede tener 30.000 kilómetros cuadrados. Porque yo la cierro antes de llegar a San Juan, o la cierro en Guido, ahí arriba de Potrerillo. Entonces, ¿es cuenca? Sí, pero difiere el punto de cierre. En este caso, el mapa que vemos está conformado, está confeccionado por la autoridad hídrica a nivel nacional, que es la Secretaría de Recursos Hídricos. Y cierran las cuencas digamos, en el mar. Entonces, el último punto de cierre conformaría cada uno de estos colores, de estos sistemas. Por ejemplo, acá vemos el sistema de Río Colorado, del cual dependemos, del cual formamos parte, y vemos, por ejemplo, ahí está la cuenca del Mendoza, esta que está acá, la cuenca del Tunuyán, del Atuel, Diamante, qué sé yo. Todo eso suma al Colorado. Hay cuencas endorreicas, como estas marrones que se ven acá. Esta es la cuenca del río Malargüe. Toda la zona patagónica central, que yo les dije que ahí los ríos pasan de largo, digamos. En la figura de la derecha tenemos las provincias, digamos, la parte política, la división política.
me olvidé de hacer un gran comentario, digamos. La gran problemática, los conflictos que tienen que ver con el agua, básicamente están porque hay una diferencia entre cómo administro un territorio y cómo está ordenado el ambiente, digamos. Yo administro un territorio con límites, ¿no? Jurisdiccionales, acá en este caso son provincias, si abro el Zoom voy a ver límites internacionales, pero la cuenca no sigue esos límites impuestos por el hombre, digamos, ¿no? La cuenca tiene un concepto físico de definición, y hay un concepto biótico de interrelación, es decir, lo que está dentro de una cuenca, en este caso cualquiera de estos colores, interrelaciona de una manera distinta a la de otra cuenca, porque es otro ecosistema. Entonces, si hubiéramos tenido límites jurisdiccionales, administrativos, institucionales, que respetan los sistemas ambientales, hubiera sido muy distinta la cosa, ¿no? Porque podemos administrar mejor. En cambio, están los límites jurisdiccionales que atraviesan estos límites naturales, ¿no? Y ahí es donde está la complejidad, porque no es lo mismo cómo administra el recurso natural San Juan que Mendoza, o que La Pampa. Y ahí es donde están los problemas, donde inician los problemas, porque hay una diferencia en cómo se administra un recurso. Uy, saltó esto, ¿qué pasó? Y ahora acá vemos nuevamente las cuencas. De todas las cuencas de Argentina, más del 80%, el 84% pertenece al sistema de la Cuenca del Plata, ¿no? Perdón, la oferta, la cantidad de agua que disponemos a nivel país está otorgada por la Cuenca del Plata, en su mayor parte. El 84% de nuestra oferta nacional proviene de la Cuenca del Plata. Es una cuenca transfronteriza, de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, y nosotros estamos en la parte baja de la cuenca. Por eso tiene un gran caudal del orden de los 20.000, 25.000 metros cúbicos por segundo de caudal. Para que tengan una idea, yo siempre hago este comentario, es tonto pero se les queda grabado, para que tengan una idea qué es un metro cúbico por segundo, es un toro, ¿sí? una vaquita, un toro, que pasa cada un segundo. Si yo digo 50 metros cúbicos por segundo, que es el módulo aproximado, hoy en día es 45, del río Mendoza, imagínense una tropilla, no sé si se dice tropilla en plural de toros, una tropilla de toros, 50 toros pasando por segundo, para que se den una idea, puedan magnificar eso, es un volumen grande. 50 barriles de 1000 litros, es un metro cúbico, 50 barriles rodando cuesta abajo por segundo. Esos son 50 metros cúbicos por segundo. Imagínense, o un tanque de la casa, 1000 litros son un metro cúbico. Imagínense lo que es 25.000 metros cúbicos por segundo. O sea, es un volumen que nos cuesta incorporarlo. Ese es el orden de magnitud del caudal del río Paraná o del río de la Plata, ya cuando convergen el río Uruguay y el Paraná. En la figura de la derecha tenemos algunas indicaciones de estos caudales para que tengan un orden de magnitud, ¿no? Es importante, es tema de examen, conocer el orden de magnitud de algunos de los principales ríos de Mendoza, de Argentina, perdón. Nuevamente tenemos el mapa de las cuencas de Argentina. Está dividido en vertiente atlántica, de vertiente pacífica, y las remanentes son las naranjas, las endorreicas, las que no tienen salida a ningún lado. Por ejemplo, en nuestra provincia tenemos la laguna Yancanelo, que recibe toda el agua del sistema del río Malargüe,
y no vierte a ningún lado. El punto más bajo de esa cuenca es la misma laguna, por eso se denomina endorreica. Existe un gran sistema, que es el sistema Mar Chiquita, en nuestro país, en el centro de nuestro país. En Patagonia existe una gran superficie también sin drenaje, pero la principal es la del Atlántico. ¿Sí, Sabrina? Ya llevamos media hora, Víctor. Bueno, cortemos justo acá.